Bueno, muchachos, en la sesión de hoy vamos a trabajar sobre uno de los dos temas que nos faltan para terminar nuestra competencia de costos. Dentro de la guía que estamos desarrollando, uno de los temas que nos hace falta por socializar es el tema de los sistemas de costos. Sí, hoy vamos a hablar de los sistemas de costos, vamos a empezar a hablar de los sistemas de costos y vamos a hablar del sistema de costos por órdenes de producción, que es uno de los dos que vamos a ver. La idea es que al finalizar la sesión de hoy, ustedes van a tener el material que les voy a proyectar eh, y unos modelos de cómo deben hacer unos talleres muy sencillos relacionados con el tema de órdenes de sistema de costeo por orden de producción. Posteriormente, vamos a mirar el sistema de costos por procesos y finalizamos nuestra competencia con la elaboración de los estados financieros de costos, el estado de costos de producción y el estado de costos producidos y vendidos, que son los que van a elaborar en la fase industrial del proyecto. Entonces, empiezo por compartirles las diapositivas que tenemos para desarrollar la temática de hoy. Dentro de la guía de aprendizaje que estamos desarrollando, uno de los temas que ustedes deben desarrollar es el de investigar sobre los sistemas de costeo. De hecho, hoy les voy a colocar en el Drive ya las carpetas para que puedan subir esas evidencias. Pero adelantándonos un poco a ese tema de investigación y socializando un poco lo que ustedes ya debieron haber investigado, pues vamos a mirar cuáles son esos sistemas de costeo. Y les mencionaba en la sesión pasada de que cada sistema es ideal para cierto tipo de empresas y dependiendo de la naturaleza del producto que se fabrica, dependiendo de a qué se dedica la empresa, debe determinar cuál es el mejor sistema de costeo a utilizar. Entonces, partimos diciendo de que no hay un sistema de costeo mejor que otro. No existe un sistema de costeo que uno pueda hacer prevalecer por encima de otro. No, de lo que depende más que todo es, como lo mencionábamos ahorita, del objeto social de la empresa, de a qué se dedica la empresa. Los dos sistemas de costeo de los que vamos a hablar son el costeo por orden de producción, ¿sí? Y el costo por proceso, el costeo por procesos. Cuando hablamos del sistema de costos por órdenes de producción u órdenes de fabricación, también estamos refiriéndonos a costos por pedidos, ¿sí? Este es quizás uno de los sistemas de costeo más utilizados en las empresas industriales, teniendo en cuenta de que la producción se basa en pedidos o lotes de trabajo, es decir, no se empieza la producción, no se da inicio a la producción hasta que se tengan los suficientes pedidos para iniciar un volumen considerable de unidades a fabricar. Sí. Más sin embargo, yo puedo tener varios pedidos, pero puedo estar realizando una sola orden de producción para todos esos pedidos. Sí. Empresas en las cuales se utiliza este sistema. Se utiliza mucho o se puede utilizar en empresas como mueblerías, como fábrica de calzados, es decir, empresas cuyo stock en inventario no necesariamente tiene que ser un stock alto. Recuerden que cuando veíamos inventario, decíamos que el éxito del inventario, tanto para empresas comerciales como industriales,
es la rotación. No nos sirve tener nuestros almacenes, nuestras bodegas llenas de mercancía o en este caso llenas de productos terminados si el producto no rota, ¿sí? Eh, este sistema se puede utilizar o se puede aplicar, perdón, basado en datos históricos o en datos predeterminados. Cuando hablamos de datos históricos, nos estamos refiriendo a datos de producciones reales anteriores. Es decir, yo sé con anticipación cuánto me vale la producción de este lote, de estas 100 unidades, de estas 1000 unidades. Era lo que decíamos en determinado momento. Mientras la empresa tenga establecido, aquí y le damos entrada a varios compañeros. Mientras la empresa tenga establecido cuáles son los costos de producción, le es mucho más fácil a la hora de establecer cuál es el costo unitario, ¿sí? Obviamente, en el caso de una empresa que está iniciando, pues va a ser un poco más difícil a comienzo establecer esos datos históricos por ser la primera producción. Pero ya cuando tiene la producción establecida, ya ha hecho un primer lote, ya sabe cuánto es el costo histórico de esa producción. La diferencia de tener datos históricos son datos predeterminados. Datos predeterminados son datos estimativos, ¿sí? Son datos en los que teóricamente uno establece cuál sería el costo. Aquí se van a dar origen a unas variaciones, porque nosotros tenemos un costo predeterminado, pero luego cuando termino la producción, tengo que comparar con los datos reales de producción, a ver si efectivamente los productos salieron al costo predeterminado que yo tengo o salieron a un costo real por encima o por debajo de lo que yo tenía predeterminado. En ese caso allí, contablemente hay que hacer un ajuste. Eh, esta característica de trabajar con datos históricos o datos predeterminados, pues le sirve a este sistema porque en cualquier momento podemos identificar por dónde va el costo del producto o en qué parte del artículo va, ¿sí? Ir acumulando los costos, que lo vamos a ver más adelante, me permite saber si cuánto vale la producción hasta determinado momento, ¿sí? Si me toca suspenderlo por algún momento, yo sé cuánto vale los productos en el momento en el que van, en el porcentaje de avance en que van. Y si me toca reanudar la producción, no va a haber ningún perjuicio del lote que se está haciendo, ¿sí? Bien sea que se trate de una producción lineal, una producción continua, o bien sea que se trate de una producción intermitente. El costo por órdenes de producción o por órdenes de fabricación o por orden de pedido realmente es uno de los más utilizados en la empresa, precisamente por la variedad de información que permanentemente me va mostrando de cada trabajo. Ahora, yo puedo tener puedo estar trabajando en mi empresa en varias órdenes de producción al mismo tiempo, ¿sí? Yo puedo tener una orden de producción de 1000 unidades, puedo tener una orden de producción de 2000 unidades, de 1500, trabajándose simultáneamente en la empresa. Por cada orden de producción, yo voy a tener un control a través de una hoja de costos, que la vamos a ver ahora, y en eso van a consistir los talleres que vamos a hacer. Entonces, ese primer sistema de costeo por órdenes de producción ambos se utilizan en las empresas, pero principalmente se utiliza el de orden de producción porque me permite controlar el costo unitario de cada lote producido, ¿sí? Recuerden que a nivel de costos hay un principio y es
que a mayor volumen de producción, el costo unitario tiende a disminuir. Lo que les mencionaba en clases anteriores, no es lo mismo encender las maquinarias para producir 10 unidades que encender las maquinarias para producir 100 unidades. Por lo menos el consumo de energía, el kilovatio, la mano de obra hombre, vale la misma para producir 10 que para producir 100. Obviamente, se necesitarán más horas hombre para producir 100 que 10. Se necesitarán más horas máquina para producir 100 unidades que 10. Pero ese consumo de materia prima, de mano de obra y de SIF va a ser proporcional, recuerden, a costos fijos y costos variables, va a ser proporcional a la producción. Los costos fijos son iguales para producir 10 unidades que para producir 100. Entonces, me sirve más prender la maquinaria para producir 100 que para producir 10. En ese orden de ideas, ¿por qué les recapitulo esa explicación? Porque es que cuando una empresa trabaja por órdenes de producción, puede tener una orden de fabricación de 10 unidades, puede tener un pedido de 10 unidades, uno de 20, uno de 30. ¿Y qué hace la empresa? No arranca enseguida apenas le llega el pedido de 10 unidades. Lo que hace es que recibe varias órdenes, varios pedidos, y cuando ya tenga, por ejemplo, 100 unidades en la suma de los pedidos, ahí arranco la producción. Eso me hace o le hace que la empresa reduzca el costo unitario. Y obviamente, reducción del costo unitario, mayor incremento de la utilidad bruta a la hora de vender ese producto terminado. Bien, el segundo sistema de costeo es el sistema de costos por procesos. Este sistema de costos por procesos aplica o es justificable utilizarlo en aquellas empresas que tienen procesos claramente definidos, es decir, donde hay siempre producción continua, ¿sí? Donde de alguna manera no dependemos de los pedidos que tengamos o no, sino que la empresa continuamente siempre está fabricando, continuamente siempre está fabricando y tengo identificado cuáles son los procesos que lleva la fabricación de mi producto. Si recuerdan la sesión anterior y si recuerdan una de las evidencias que nos pide la guía 28, ¿sí? Nos habla de establecer cuáles son los procesos de fabricación de nuestro producto. Y aquí ahora les tocaría a ustedes, con el buen juicio sobre su proyecto, establecer si van a trabajar con costos por órdenes de producción o si van a trabajar por costos por procesos. Ahora, estos dos sistemas no son mutuamente excluyentes. O sea, una empresa puede tener identificado varios procesos productivos, que de hecho así debería ser, pero a la hora de costear ese producto no lo hace por proceso, sino por orden de producción. ¿Ya? Fíjense que dónde está la diferencia entre el uno y el otro. Costos de producción es para empresas que no tienen costos de producción por órdenes de fabricación. Es para empresas que no tienen producción continua. O sea, solamente vamos a fabricar cuando nos los piden. Costos por procesos son empresas que siempre están fabricando. La producción es continua para determinado periodo. O sea, dice, para este mes vamos a fabricar 10.000 unidades de X producto, sin importar que me las hayan pedido o no. Normalmente, este sistema de costos por procesos industriales aplica mucho para empresas grandes de producción masiva. ¿Como cuáles? Como empresas de textiles, como fábricas de vidrio, como las cementeras, como productos químicos. ¿Por qué? Porque siempre los están elaborando y siempre los están demandando. ¿Ya? Entonces, ustedes deben identificar en su empresa de proyecto
si el producto que ustedes van a fabricar lo van a costear por órdenes de pedido o lo van a costear por procesos. Independientemente que sea por órdenes de pedido, ustedes deben tener identificado cuáles son los procesos de fabricación por los cuales pasa la materia prima antes de llegar al producto terminado. ¿Sí? Que esa era una o es uno de los compromisos que tienen con las evidencias de costos aplicado al proyecto formativo. Bien, vamos a hablar del primer sistema. Hoy vamos a hablar del primer sistema, que es el costos por órdenes de producción, y hacer unos ejercicios al respecto. A dejarles unos talleres al respecto que mañana compartimos la solución. Espero que ustedes hoy los adelanten en Excel para que mañana podamos socializarlos acá. Bien, el sistema de costos por órdenes de producción, les decía, también es conocido como órdenes de fabricación, o costos por órdenes de pedido, fabricación por pedido. Eh, es propio de esas empresas eh, que se identifican, eh, que los costos se identifican con el producto en cada orden de trabajo particular. ¿Sí? A medida que se van realizando las diferentes operaciones de la empresa, hay una orden hay una orden de producción para ese lote. Aquí fabricamos por lotes, entendiendo que el lote es una orden de producción, ¿sí? ¿Dónde se aplica mucho este tipo de sistemas? Decíamos, empresas que ensamblan, que utilizan artículos con base en ensamblaje en varias partes, ¿sí? Producto que se arme en varias partes. Por eso decíamos un poco las mueblerías, por eso decíamos un poco calzado, eh, fábricas de ropa. Ojo, fábricas de ropa que es distinta de textilerías. Textilerías son los que fabrican las telas. Ropa son los que te cosen esa tela, utilizan esa tela como materia prima para hacer la camisa, para hacer el pantalón, para hacer el jean. ¿Ya? En las tipografías, ¿sí? Industria del calzado, industria del juguete, que son artículos que normalmente se ensamblan, astilleros, que son fábricas de barcos, talleres de mecánica, miren, sastrería, se lo acabo de decir ahora. Es decir, aquellas empresas industriales en donde el producto mío se construye a través del ensamble de varias partes, es más fácil utilizar el sistema de costos por órdenes de producción. ¿Sí? ¿Por qué me ayuda también este sistema? Porque cuando yo tengo fabricación de las mismas unidades o de unidades idénticas en una orden, ¿sí? Es posible identificar en todo momento el costo relacionado con el producto o el producto final. Aquí estamos hablando de la producción de un mismo producto con una misma característica, ¿sí? En cantidades más grandes. Insisto, el éxito de una empresa industrial a nivel de costos, de reducción de costos, que es lo que queremos en las empresas industriales, va relacionado con la cantidad a producir. Mayor unidades a producir, la tendencia es disminución de costos. ¿Por qué? Recuerden, el costo fijo es igual para fabricar 10 unidades que para fabricar 1000. Pues cuando divido el costo fijo entre 10 unidades, el costo por unidad es muy alto. Pero si divido ese costo fijo entre 1000 unidades, pues ahí el costo por unidad es más pequeño. Ahí es donde está el éxito de lograr mejor aprovechamiento de los costos a la hora de producir. Bien,
En el sistema de costos por órdenes de producción, les decía que nos podemos basar en datos históricos, o sea, datos reales de producciones anteriores, o datos estimados, datos predeterminados. Eh, Normalmente cuando la empresa decide utilizar datos históricos, o sea, datos de producciones anteriores, basarse en el costo teniendo en cuenta cuánto me costó realmente la producción anterior, eh, decimos que estamos utilizando costos reales, pero realmente, mm, realmente en los costos reales, los que sí pueden ser reales como tal, es la materia prima y la mano de obra. Porque los CIF, los costos indirectos de fabricación, solo se pueden calcular mediante una tasa predeterminada. Es lo que llamamos el prorrateo, ¿sí? Y los CIF, realmente, ¿cómo sé cuánto me gasté en CIF al terminar la producción? Yo puedo establecer predeterminadamente cuánto me gasto en materia prima. Puedo establecer predeterminadamente cuánto necesito en mano de obra, pero los CIF realmente yo lo tengo que establecer a final de la producción y prorratearlo con una tasa, ¿sí? Eso en cuanto a datos históricos, en cuanto a datos reales. Cuando estamos hablando de que la empresa utiliza datos predeterminados, lo que tenemos que hacer es comparar los datos que yo tengo presupuestados o predeterminados con los datos que me dio la producción al final del periodo, ¿sí? Cuando yo contrasto los costos predeterminados versus los costos reales, allí me puede no, me va a dar una diferencia, me va a dar una variación. Esa variación yo la tengo que ajustar, pero esa variación es la que me permite a mí tener el control de la producción, ¿ya? Es el que me permite a mí o a la empresa establecer cómo se altera el costo de un producto con base en lo que yo tenía presupuestado versus lo que realmente se ejecutó. Ahora, ¿cuál de los dos se debe utilizar? ¿Basado en datos históricos, en datos reales o basado en datos predeterminados? Realmente eso es política de la empresa. Pero independientemente de que se trabaje con datos reales o con datos predeterminados, siempre al final va a haber diferencia, ¿sí? Siempre al final va a haber diferencia en los datos históricos, porque tengo que hacer un ajuste con los CIF al final del periodo, en los datos predeterminados, porque a lo mejor los tengo que ajustar todos, ¿ya? Materia prima, mano de obra y CIF, pero siempre tengo que hacer el comparativo. Particularmente, cuando la empresa trabaja con datos predeterminados, esto es lo que llamamos costo estándar. La empresa ya tiene estandarizado el costo de los productos. La empresa sabe que fabricar 1.000 unidades del producto X me gasto tanto en materia prima directa, tanto en materia prima indirecta, tanto en manos de obra de operario, tanto en SIF. Todo eso lo sumo dividido entre 1.000. Mi estándar es tantos pesos por unidad. Ese es mi costo estándar. Pero cuando yo hago la producción, tengo que ver si la producción realmente me salió con respecto al estándar. ¿Ya? ¿Cuál se recomienda más? Insisto, política de la empresa. La empresa decide cuál de los dos
datos va a tomar como referencia para trabajar por el sistema de orden de producción, si datos reales o datos predeterminados. Normalmente, el más usado son los datos reales, son los datos históricos, ¿sí? Eh, y obviamente la ventaja es que si trabajamos con datos históricos, pues podemos tener un acercamiento mayor a la realidad del costo, puesto que está basado en producciones anteriores, ¿sí? Ya sé cuánto me costó fabricar este lote de tantas unidades. Si me toca volverlo a fabricar, pues ya tengo no una idea, sino que ya tengo, podríamos decir que casi la certeza que me puede costar lo mismo, ¿sí? Obviamente, estamos hablando de condiciones ideales, o sea, que estamos hablando de que fabriqué 100 unidades, terminé 100 unidades, todas estaban en buen estado, no hubo unidades dañadas, todo el material que usamos se utilizó, no hubo desperdicio de materiales, todas las horas hombre que se utilizaron fueron empleadas en la producción, no hubo tiempos muertos, porque en el momento en que yo utilice datos reales, pero en la próxima producción tenga un desperdicio de materia prima o tenga tiempos muertos de horas hombre, pues ahí el costo va a salir más caro, más alto de lo que yo tenía presupuestado según el histórico, según los datos históricos que yo tengo. Entonces, por recomendación, las empresas trabajan con datos históricos, ¿sí? No quiere decir que no puedan tener estandarizado el costo. Insisto, aquí no hay estos sistemas y estos métodos para trabajar con datos no son mutuamente excluyentes. La empresa puede tener estandarizado el costo de su producción y trabajar con datos históricos para ver con cuál de los dos me acerco más. Mientras mayor información se tenga de la producción, pues es mucho mejor para la empresa. Bien, aquí en el sistema de costos por órdenes de producción se da lo que se llama acumulación de costos. Es importante que la producción arranca con un pedido del departamento de ventas. O sea, el departamento de ventas es el que nos pasa a la fábrica cuáles son los pedidos que tenemos de los clientes, ¿ya? Y por cada pedido, ojo, siempre y cuando el monto lo amerite, yo debo tener una hoja de costos. O sea, lo ideal es que yo haga una hoja de costos por cada trabajo. Y el trabajo o los costos se van acumulando semanal o mensualmente en los tres elementos del costo. O sea, yo arranco la producción y voy mostrando cómo acumulo. En la semana 1 utilicé tanto material, tanta mano de obra, tanto CIF. En la semana 1 la producción vale tanto. En la semana 2 tanto material, tanto mano de obra, tanto CIF, va costando tanto. Si me dura, por ejemplo, 4 semanas, un mes, al final, ¿qué hago en mi hoja de costos? Acumulo todos los costos de las 4 semanas para saber cuánto vale la producción, ojo, de ese lote, de ese pedido. Por eso les decía, la empresa industrial puede tener varios lotes, varios pedidos, varias hojas de costos, trabajándolas simultáneamente. ¿Ya? Ahora, si me llegan muchos pedidos y esos muchos pedidos me suman 1000 unidades, pues maravilloso. En vez de hacer una orden de 100, una de 200, una de 300, pues yo puedo trabajar con la orden de 1000, ¿sí? Y sé que mientras más fabrique, ¿sí? El costo de producción va a bajar. ¿Cuál es el problema? La entrega. Porque un cliente que me hace un pedido hoy
a lo mejor espera que se lo entreguen en 3, 4 semanas. Un cliente que me pide 100 unidades espera que se lo entreguen en 2 o 3 semanas. Pero si yo espero tener 1000 unidades pedidas para arrancar la producción, se va a demorar más de 3 semanas. ¿Sí? Por eso es que definitivamente se sugiere que por cada pedido haya una hoja de costos. Por eso se llama hoja de costos por trabajo. No existe como tal un formato estándar de la hoja de costos. Cada empresa diseña su hoja de costos, pero independientemente de cómo la diseñe, digamos que las sesiones o las columnas o la forma de acumular los costos debe ser la misma. Ahora, ¿en qué consiste la hoja de costos? Ya les voy a mostrar un ejemplo. Yo tomo la orden, por ejemplo, 1000 unidades, lo divido en 4 periodos o en 4 semanas, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, por cada elemento del costo. Al final sumo y todo lo que me dio la acumulación de costos lo divido entre el número de unidades fabricadas y ahí tengo el costo unitario. ¿Sí? Para no quedarnos en la teoría, este es un modelo de una hoja de costos. Por favor, me confirman si la pueden ver. ¿Sí la Sí, pueden ver señor. en este momento? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Profe. Esta es la estructura que se sugiere para elaborar la hoja de costos. Pues primero, como todo documento, debe llevar el nombre de la compañía, ¿sí? Debe llevar el nombre del documento, hoja de costos por trabajo. Trabajo número. Quiere decir que antes de esta hoja de costos he tenido 9 trabajos más. Esta es la hoja de costos número 10. ¿Qué vamos a fabricar? 100 sillas metálicas. ¿Cuándo inicia el proceso? Marzo 31. ¿Cuándo termina el proceso? Abril 30. O sea, tenemos una fabricación de un mes. Especificaciones, pues aquí vienen todos los datos correspondientes a, al producto, las referencias, las características, el material, etc. Este costo total yo no lo voy a saber enseguida, ni este costo unitario. Ese costo total y ese costo unitario lo voy a llenar o lo voy a saber cuando haya terminado de llenar la hoja de costos. ¿Sí? Miren que la hoja de costos tiene los periodos, tiene los 3 elementos del costo: material directo, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación. Periodos. Les decía, este periodo pueden ser semanas. ¿Ya? Semana 1, semana 2, semana 3. O pone uno las fechas. Del 31 de marzo al 10 de abril, del 10 de abril al 20 de abril, del 20 de abril al 30 de abril. 3 periodos. Y coloca uno en cada elemento del costo, ¿sí? Cuánto consumió la producción en ese periodo o en esa semana. ¿Ya? Miren entonces que tenemos en el periodo 1, 500.000 en material directo, 400.000 en mano de obra, 200.000 indirectos. En el segundo periodo,
tenemos segundo periodo, segunda semana, segunda quincena, segundo mes, inclusive, porque si para la fabricación se demora meses, aquí los periodos son meses. 400.000 en material directo, 300.000 en mano de obra y en los CIF 150.000. Aquí hay una columna de totales. Este total es total por periodo, ¿sí? Aquí la gráfica tiene materiales, mano de obra y costos indirectos, pero realmente no es materiales, mano de obra y costo indirecto, es por periodo. En el primer periodo, ¿cuántos fueron los costos? 500 más 400, 900 más 200, 1.100.000. Esto era lo que les decía ahora, que en los costos por órdenes de fabricación, yo puedo saber en determinado periodo de la fabricación cuánto está siendo el costo. Es decir, en el primer periodo, en la producción de 100 sillas metálicas, hemos gastado o hemos incurrido en 1.100.000 pesos en costo. Primer periodo. Segundo periodo, ¿cuánto incurrimos? En 850.000 pesos en costo. ¿Cómo están discriminados esos 850.000? 400.000 en manos de obra, en materiales, perdón, 300.000 en manos de obra, 700 y costos indirectos 150, para un total en la segunda semana de 850.000. Y en el tercer periodo, ya última semana o último periodo de fabricación, 300 en material directo, 200 en mano de obra y 100 en sí, para un total de 600. Si la fabricación de estas 100 sillas metálicas, según nuestra hoja de costos, se hace en 3 periodos y ya determiné cuánto se gastó en cada periodo, ya puedo hacer la acumulación de los costos. Y ahí es donde digo que el total de la producción me dio 2.550.000. Ese valor es el que yo traigo aquí. 2.250.000. Y este valor, costo total, dividido entre las unidades, perdón, aquí puse porcentaje, no es porcentaje, es dividido. Dividido entre las unidades a producir, ¿sí? Son los que me dan como resultado el costo unitario. ¿Ya? ¿De dónde salió el costo unitario? 2.550.000 entre las 100 sillas que estoy fabricando. ¿Cuánto me gasté en cada Profe, uno de los elementos? Señor, o sea que entonces más o menos eso viene siendo como el último asiento que hicimos en el taller. Solamente que esto es como más específico semanalmente. correcto, correcto. Y allá voy. Si estuviésemos hablando de que cada periodo son meses, estaríamos hablando de que esto es productos en proceso, ¿cierto? Y si estuviésemos hablando de que ya se terminaron la producción, estos 2.550 sería producto terminado, así como dice Manuel. Solo que aquí, fíjense que cuando hicimos la contabilización, estábamos trabajando con valores globales. Aquí a nivel ya de discriminar la producción, yo tengo que hacer estas hojas de producción por cada uno de los pedidos que tengo. Y de paso me ayuda la contabilización. Ya sé que, por ejemplo, para la fabricación de estas 100 sillas metálicas, el costo de material directo fue 1.200.000, el costo de mano de obra fue 900, los costos indirectos fueron 450 y la suma de estos tres me tiene que dar este mismo valor, que van a corroborar que la suma de estos costos totales sea igual a la suma de estos tres elementos del costo. Nos tiene que dar este mismo valor
vertical y horizontalmente. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos periodos dura mi producción? Eso lo van a determinar ustedes. Ustedes determinarán en cuántos periodos se hace su producción. Si en semanas, si en quincenas, si en meses. Ya eso lo determinan ustedes. ¿Ya? Básicamente, esta es la estructura de una hoja de trabajo. Fíjense que no es difícil, pero ¿qué sí debo tener en cuenta? ¿De dónde saco estos valores? ¿Cuánto material necesito en la primera semana? ¿Cuánto material necesito en la segunda? ¿Cuánto material necesito en en la tercera? ¿Ya? ¿Y cómo lo sé? ¿Cuánto material necesito para la fabricación? Recuerden lo que veíamos en sesiones anteriores. Yo tengo que estandarizar la fabricación de mi producto. Para fabricar tantos productos, ¿cuántas unidades necesito? Si yo no tengo la estandarización de esos productos, me va a quedar muy difícil hacer la hoja de trabajo. Preguntas, inquietudes hasta ahora. Ok, ¿cuál es el objetivo del sistema de costos por órdenes de fabricación? Básicamente son tres. El primero, saber el costo de producción de cada artículo que se elabora. Eso es básico, ¿sí? Pero teniendo no solamente la contabilización, sino el registro de consumo de los tres elementos del costo en las hojas de trabajo. Las hojas de trabajo me van a servir para determinar cuál fue el consumo, no total, ¿sí? Sino por periodo de la fabricación del cada lote. Para eso me sirve la hoja de trabajo, la hoja de costos, perdón. Segundo, tener siempre el conocimiento del proceso de producción de cada artículo. Con las hojas de costos se puede hacer siempre seguimiento al proceso de fabricación. En cualquier momento puede interrumpirse, que si yo tengo bien hecha mi hoja de costos y tengo bien establecido mi proceso de producción, no tengo problema en decir, suspendamos la producción de esta orden, arranquemos esta y la otra semana la terminamos. ¿Por qué? Porque es que lo tengo todo registrado y todo costeado en mi hoja de costos. ¿Sí? Y tercero, y no menos importante, una vez la producción está terminada, hombre, hacer lotes grandes para reducir costos. La idea es que la producción, el sistema de costeo por órdenes de fabricación, mientras yo haga lotes más grandes, el costo reduce. ¿Sí? Este es el sistema de costos por pedido. No fabrico hasta que tenga suficientes pedidos. Esa es la estrategia que utilizan muchas empresas para fabricar. Bien, les voy a enviar estas diapositivas
Y adicionalmente, les voy a enviar para que tengan el modelo, este modelo sencillo. De hecho, ustedes pueden buscar en internet cualquier modelo de hoja de trabajo, no tienen que utilizar este. Pueden utilizar cualquiera que ustedes diseñen, pero es importante que tengan claro lo que debe contener. Independientemente cómo la diseñen, pues el contenido va a ser casi el mismo, o debe ser el mismo, nos debe decir lo mismo claramente. La idea es que la hagan en Excel para que puedan formularla toda, ¿ya? Ok, ¿cómo se diseña un sistema de costos por órdenes de producción? Pues lo que hay que hacer es una carta de flujo de trabajo. Así como cuando la empresa trabaja por procesos, y era uno de los compromisos que ustedes tienen, establecer el orden de los procesos de fabricación del producto, pues cuando se trabaja por órdenes de producción hay que hacer una carta de flujo de trabajo, ¿sí? Y la carta de flujo de trabajo, pues digamos, es sencilla. En la carta de flujo de trabajo, lo que nosotros vamos a determinar es cómo se desarrolla una orden de producción, y si ustedes ven, no es más que el mismo proceso que hemos venido generando desde que se compra materiales hasta que se termina el proceso. Lo primero es que el proceso arranca con una orden de producción, y recuerden que esa orden de producción viene del departamento de ventas. Nosotros trabajamos por los pedidos de los clientes, ¿ya? En esa orden de producción debe venir especificado cuántos son los materiales directos, cuánta es la mano de obra directa y cuántos son los SIF que vamos a aplicar, ¿sí? De alguna manera, estos son datos históricos. Si me llegó una orden de producción de 1000 unidades y yo tengo datos históricos de cuánto me cuesta fabricar 1000 unidades, yo puedo trabajar con esos datos. Pero ojo, recuerden que después tengo que hacer el comparativo con los SIF reales, porque el material directo no me va a variar. La mano de obra directa para una orden de producción de igual cantidad de productos a fabricar no me va a cambiar, pero los SIF, sí, los costos indirectos de fabricación sí me pueden variar. Entonces, cuando tengo la orden de producción, arranca la producción y en cada periodo van a quedar productos en proceso. Si el periodo, recuerden, productos en proceso lo contabilizo final de mes, siempre y cuando la producción no haya terminado. Si arranqué el 1 de abril y terminé el 20 de abril, en ese mes no me quedaron productos en proceso. Arranqué los productos y quedaron en productos terminados enseguida. Pero si arranqué el 10 de abril, terminó abril y no he terminado la producción, ahí contabilizo productos en proceso. Y producto en proceso se convierte en producto terminado cuando se hayan aplicado en su totalidad todos los tres elementos del costo y haya cumplido con la cantidad que inicie la producción. Haya finalizado la producción de acuerdo al número de unidades con las que fue presupuestado inicial. Cuando yo tengo la producción terminada, yo tengo que comparar los SIF históricos o los SIF aplicados, lo que yo dije que iba a costarme los costos indirectos de fabricación versus los SIF reales, ¿sí? Esta comparación de SIF presupuestados, SIF predeterminados, SIF históricos versus los SIF que realmente se dieron en la producción me va a generar una variación. Una variación que puede ser una disminución, puede ser que gasté menos SIF de lo que yo tenía pensado aplicar, o los SIF reales fueron mayores a lo que yo tenía presupuestado aplicar. En ambos casos tengo que hacer un ajuste. Si los SIF reales fueron menores, tengo que disminuir
los costos Que indirectos de dormías, tu palabra iba fabricación. a perder poder. Pero si los CIF La reales, cerró, pero dejó entrar a la vieja y a triple. Y estaba medio dormido, le está diciendo que lo sacara, pero bueno, me dormí después. ¿Alguien el que, tiene el audio? el que se durmió después, que cierre el micrófono, por favor. Si los CIF reales, les decía, si fueron superiores a los que yo tenía presupuestados, entonces tengo que ajustar los CIF por encima. Solo en ese momento, cuando yo haga el ajuste de los CIF aplicados versus los CIF reales, es cuando vamos a hallar el costo de venta. ¿Ya? El costo de venta, el costo de, sí, cuánto me vale el producto terminado. No antes, porque si lo hago con los CIF aplicados, puede que los CIF reales fueron mayores, entonces va a estar mal costeado el producto. Para que lo tengan en cuenta. Para finalizar la sesión de hoy, que la vamos a hacer corta para que trabajen, tanto en proyectos como en costos, les voy a dejar los talleres de aplicación. Estos talleres se los voy a enviar ahora en un documento en Word, en PDF, perdón, en donde van a tener toda la información de cuántas unidades se van a fabricar, cuándo inicia la producción, cuándo termina, cuántos periodos de fabricación son, cuánto consumió en cada uno de los elementos del costo, para que ustedes elaboren la hoja de costo y establezcan cuánto es el costo total y el costo unitario en ese primer taller. El segundo va a ser igual, va a ser muy parecido. ¿Ya? Van a tener todos los costos que tuvieron en enero, cuántas unidades se produjeron, cuántos periodos van a trabajar, qué porcentaje se consumió cada uno de los periodos, para que elaboren la hoja de costos y establezcan cuánto es el costo total y el costo unitario en Excel con base en la hoja de costos. Ojo que en este segundo punto nos habla de una producción de 10.000 unidades. El tercer punto guarda relación con el punto 2. Dice, teniendo en cuenta que en el problema 2 se pasa al almacén el 90% de los productos elaborados y se mantienen los datos restantes, presente la hoja de trabajo para el producto K51. O sea, el punto 3 guarda relación con el punto 2. Elaboran el 2 y con base en el 2 elaboran el 3. Y el 4 también es elaborar la hoja de costos. Se le está dando los periodos, 3 semanas, el número de unidades a producir, cuánto se consumió por cada uno de los elementos del costo en cada semana y elaborar la hoja de costo. La idea es que ustedes elaboren estos 4 talleres bastante sencillos en Excel. 4 primeros talleres, porque pues mañana vamos a plantear unos 4 o 5 más así de esta naturaleza. Pero vamos a empezar con estos sencillos. Ya les comparto el archivo al grupo de WhatsApp para que lo revisen y les comparto estas diapositivas. Pregunta, muchachos. Profe, ¿será que puede enviar la grabación del video de la clase? Sí, sí, claro. Ya la subo enseguida también. Gracias. Muchas Bueno, gracias, profe. bueno, listo. Les recuerdo, muchachos, tenemos el compromiso también del proyecto formativo. No abandonen esa tarea, porque una vez reiniciemos el próximo trimestre, inmediatamente
Vamos a empezar por allí. ¿Listo? Ok, profe.